Dios les bendiga, hermanos, en esta noche o en cualquier hora en que usted esté mirando este video. Gracias a Dios porque me concede este privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios en este momento. Y hoy quisiera hablar acerca de una pregunta que la mayoría de personas se están haciendo. ¿Cómo puedo ser salvo? Esta semana alguien se me acercó y me preguntó: pastor, ¿cómo es que uno se salva? En el escenario en que estamos viviendo a causa de la crisis del COVID-19, muchas personas han estado sintiendo esa necesidad, la necesidad de salvar su alma, porque esta crisis nos está enseñando a reorganizar nuestras prioridades. El COVID-19 nos ha dado algunas lecciones y hoy, por ejemplo, hemos entendido que la economía no es lo principal. Los gobiernos de la tierra han adoptado medidas para salvar la vida de las personas, aunque la economía se vaya a pique. Y hoy en estos tiempos también muchas personas que han tenido a la economía como su Dios, están viendo que no es realmente tan importante como se pensaba. El COVID-19 nos ha enseñado también que el trabajo no es más importante que la salud o que la familia. El COVID-19 nos ha enseñado que ni la ciencia, ni la economía, ni los gobiernos de las grandes potencias de esta tierra tienen la respuesta para las necesidades más profundas del ser humano o cuando las cosas se complican. Solamente Dios. La búsqueda de lo espiritual se ha aumentado. Voy a leer una cita directamente de una página Noticia Cristiana, noticiacristiana.com, citando a una profesora asociada de la Universidad de Copenhague, directora ejecutiva de la Asociación para el Estudio de Religión, Economía y Cultura. Publicó el lunes 30 y voy a leer una porción de lo que ella publicó. Benson descubrió que en marzo las búsquedas de oración en Internet alcanzaron el nivel más alto en los últimos 5 años, de acuerdo con los datos comparativos de búsqueda de Google, superando a todos los otros eventos importantes que de otra manera instigarían a una intensificada oración, como Navidad, Pascua o Ramadán. Creo que las intensas búsquedas de oración durante la pandemia de COVID-19 son globales, ocurren en todos los continentes para cristianos y musulmanes. Incluso Dinamarca, uno de los países menos religiosos del mundo, ve un aumento sistemático en la investigación sobre la oración en Internet. El aumento coincide principalmente con el aumento en los casos registrados del COVID-19, en lugar del aumento de las tasas de mortalidad. Las personas están buscando conectarse con algo fuera de la ciencia, fuera de la economía, fuera de las cosas de este mundo, y están buscando cómo conectarse con Dios. Y una de las preguntas que la gente se está queriendo hacer es: ¿cómo puedo ser salvo? ¿Sabe? Quiero responder a esta pregunta basándome en la opinión de 3 personajes en la Biblia, 2 de los grandes apóstoles del Señor Jesús y una cita directamente de la boca del Señor Jesús. Hechos 16:30, el apóstol Pablo responde a una pregunta directa de un hombre que está diciéndole, un carcelero de Filipo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Pablo le responde: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A los judíos y los líderes religiosos de Jerusalén, cuando el día de Pentecostés Pedro les presenta a Jesús como Mesías y los confronta a causa de su pecado y de haber rechazado al Mesías, y ellos, compungidos de corazón, preguntaron, Hechos 2:37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. También es una respuesta a una pregunta: ¿qué haremos? Y Jesucristo, en Marcos capítulo 1, verso 14 y verso 15, después que Juan fue encarcelado,
Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. En medio el medio de salvación que se nos presenta en todos estos versículos es Jesucristo. Y sabe, también hay una cita cuando Jesús, después de recorrer ciudades, aldeas y caseríos de las personas predicando, se dio cuenta de una necesidad profunda que había en las personas, y Él tuvo compasión de la gente porque los miró desamparados y dispersos como ovejas que no tenían pastor. Y lo siguiente que Jesús hizo fue que llamó a sus discípulos y les dijo: oren al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y después los escogió a ellos y los mandó a predicar el evangelio, porque el medio que Dios ha visto para suplir la necesidad, para salvar a la gente, siempre es el evangelio. De boca de Cristo, de boca del apóstol Pablo, de boca del apóstol Pedro, se nos dice esto: Jesucristo es el medio de salvación. También tengo otros versículos de estas mismas personas. El apóstol Pedro, por ejemplo, en Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 2:15, en ningún otro, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Jesucristo mismo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Una persona es salva únicamente por la gracia de Dios que se nos manifestó en Jesucristo. La verdad es que nosotros hemos pecado y merecemos el castigo, pero en vez de obtener el castigo, Jesucristo murió en nuestro lugar, sufriendo el castigo por nuestros pecados, pagando así por nuestros pecados ante Dios. Y en vez de recibir castigo, recibimos vida en Cristo. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa salvación se nos da por pura gracia, no es algo que merecemos, es un favor inmerecido. Tito 2:11 y 12 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y los versos 13 y 14, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahora bien, quiero decirle que la gracia de Dios no es solamente una factura que se nos entrega y que se nos garantiza que cuando muramos tenemos salvación en el cielo y eso es todo, y la gracia no se relaciona más con la vida en esta tierra. No, las personas que reciben la gracia de Dios no solamente son limpiadas y perdonados sus pecados, también son regenerados para ya no vivir en la iniquidad. Y eso dice el verso 12, Tito 2:12. La gracia nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hay personas que pueden estar pensando: bueno, la salvación es solamente por creer en Cristo, por pura gracia. Sí, pero esa gracia se evidencia que usted la recibió, no solamente porque Dios le perdonó los pecados, pero la gracia lo regenera y lo transforma para que usted viva amando a Dios y viva en esta tierra de la manera que Dios quiere. La gracia de Dios nos enseña a vivir sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios enseña a una persona a ocuparse en buenas obras. Y esa es la evidencia de que una persona ha recibido esa gracia. En los mismos versos que se nos habla de que somos salvos por gracia, no por obras, también nos enseña que la gracia misma lleva a las personas a ocuparse en buenas obras. Por ejemplo, aquí Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo, para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. También voy a leer Tito 3, verso 4 y verso 5.
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. La salvación no es por algo bueno que nosotros hubiéramos hecho. Nos perdonó el Señor, nos limpió, pero también sigue diciendo, sino por su misericordia. Somos salvos únicamente por pura misericordia, algo que se nos dio que no merecíamos, porque Dios nos lavó, pero también ahí cuando nos lava, nos regenera, nos transforma para ser personas diferentes. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice: de modo que si alguno está en Cristo, alguna persona que recibió la gracia de Dios, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. A eso también se le llama arrepentimiento y conversión, a ese giro que da la persona que deja de vivir para el pecado y es transformada para vivir sirviendo a Cristo y esperando a Cristo. Primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9 y verso 10 dice, refiriéndose a la experiencia de los tesalonicenses, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en cómo nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a Jesús, a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La gracia de Dios lleva a las personas a que pongan su esperanza en la manifestación gloriosa de Jesucristo. La gracia de Dios hace que una persona viva en esta tierra de la manera que a Dios le agrada. La gracia de Dios nos salvó sin obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, pero produce obras de justicia a la persona que Dios salvó. La gracia de Dios lleva a que la persona viva en esta tierra sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios nos lleva a prepararnos para cuando Cristo regrese, nos redime de toda iniquidad y nos hace celosos de buenas obras. Eso es estar esperando a Cristo preparado, estar esperando la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por la gracia de Dios recibimos el Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu de que somos herederos de Dios y nos da capacidad para responder en tiempos de prueba y nos da esperanza en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8, 16 al 19. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Quiero decirle que la gracia de Dios nos salva, pero esa gracia nos salva no solamente para que un día vayamos al cielo. La gracia de Dios nos enseña a vivir en esta tierra de manera diferente. A eso se le llama conversión. A eso le llama Jesús arrepentimiento, a dejar de hacer lo que uno está haciendo, a convertirse a Dios como los tesalonicenses, a servir al Dios vivo y verdadero en esta tierra y a estar esperando cuando Jesucristo venga. ¿Usted quiere saber cómo una persona es salva? Entonces crea en Cristo, convirtiéndose, arrepintiéndose de sus pecados. Cuando usted cree en Cristo y en su medio de salvación y arrepentido le pida a Él perdón por sus pecados, Él lo va a salvar y usted no necesita otra cosa. Dios lo salva, pero una vez que lo salva, no es solamente que le da una factura diciéndole que en el cielo hay una salvación para usted y va a vivir descuidadamente en esta tierra. No, la persona que es salva es lavada, es regenerada, es transformada para vivir en el tiempo presente, sobria, justa y piadosamente.
esa persona está esperando en Cristo. Su esperanza no está en las cosas de esta tierra, porque ni la ciencia, ni los gobiernos, ni nadie tiene la respuesta a las necesidades profundas del alma. Y en este tiempo de crisis, que las personas están pensando, bien, ¿quién nos trae salvación? Cristo. Cristo trae salvación. Salvación para vivir el tiempo que resta de acuerdo a la voluntad de Dios y para ir al reino celestial a vivir eternamente con Cristo cuando usted muera. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Arrepiéntase, cree en Cristo. Es el único medio de salvación y Dios lo está dando en este momento. Si usted se pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree en Cristo, reciba la gracia. Esa gracia le va a limpiar de sus pecados, pero también lo va a transformar para que sea diferente. Si usted quiere hoy recibir esa gracia para salvación, lo puede hacer. E invito a las personas que están ahí alrededor, o usted que quiere recibir a Cristo, dígale a alguien, a un líder, al líder de su familia, al líder del grupo donde está viendo esto, yo quiero entregarme a Cristo hoy, quiero que oren por mí, quiero pedirle perdón, quiero ser salvo. Hágalo y el Señor lo va a salvar, porque ese es el medio que Él ha provisto, y le estoy dando información fidedigna basado en lo que Dios mismo dijo, Jesucristo dijo, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo respondiendo a preguntas específicas. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Crea en Cristo, arrepintiéndose de sus pecados. Ese es el medio de salvación. Y si usted es salvo, la evidencia es que va a vivir en esta tierra esperando a Cristo y viviendo para Él. Que Dios le bendiga en esta hora. Gracias por escuchar este mensaje. Amén.